Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Vicente, querido, al diario AS, en esta segunda edición de una jornada magnífica sobre el deporte en positivo. Estuve ya el año pasado. Si uno repite, se supone que es que no fue mal. O sea que os agradezco mucho, en primer lugar, quiero decir expresar esas palabras de gratitud por volverme a invitar, ¿no? Deporte en positivo, uno podría pensar que es casi una redundancia, pero no lo es. Es verdad, hemos escuchado aquí algunas dimensiones ahora, en la última intervención del presidente de la Liga, que tienen que ver con ese lado, el otro lado, digamos, del deporte, los discursos de odio, el racismo, las trampas también, ¿no? Al final, ¿no? Todo lo que tiene que ver en ese combate también contra el dopaje, pues está esa tarea que tenemos todos también de garantizar la igualdad de oportunidades en el deporte, ¿no? Y garantizar el fair play, que es uno de esos grandes valores que lo definen. Bueno, yo he visto un poco no me voy a alargar mucho porque ha sido una jornada larga, la fue también la del año pasado. Es verdad que habéis tratado todos y cada uno de los grandes temas que pueden introducirse o incorporarse en una reflexión sobre el deporte en positivo, y yo lo único que quería era recoger eso para cerrar esta jornada con una reflexión más general, ¿no? que un poco integre todos esos temas, ¿no? Cuando se habla del deporte en positivo, se habla de los beneficios del deporte al final, ¿no? Beneficios en sentido amplio, ¿no? El deporte, en primer lugar, es salud, lo sabemos, es bienestar. Yo vengo ahora de una reunión de trabajo interna en el CSD para ver cómo implementamos mejor esa estrategia nacional contra el sedentarismo y a favor de la actividad física en todos los ámbitos, en los niños y niñas, en los adolescentes, en los universitarios y en los mayores, en los adultos y en los mayores. El deporte es también otro beneficio, es ocio y es espectáculo, nos da grandes satisfacciones. Yo no me he quitado todavía esta pulsera de ayer con Carlitos Alcaraz ni el pin de Roland Garros, y creo que lo voy a llevar un buen tiempo, después de lo que vimos ayer, de las 5 horas y media extraordinarias de espectáculo, de grandeza del deporte también, de lo que significa el fair play también, ¿no? Cómo los dos se reconocían bolas, que bueno, que exige también ese esfuerzo cuando te estás jugando en el límite, ¿no? Un campeonato como es Roland Garros, ¿no? Por tanto, es ocio, es espectáculo, es también, en tercer lugar, unión, ¿no? Nos une con nuestros colores a muchos, a todos. Cuando juega la selección española, pues con una especial intensidad. Es cohesión, por tanto, es vertebración también en los ámbitos del territorio, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar es riqueza cultural, porque a la vez que nos une, las expresiones deportivas son muy distintas, muy numerosas. La vigente ley del deporte, que tiene apenas 2 años, reconoce también esa dimensión. Yo creo que eso hay que subrayarlo, ese plus de sensibilidad hacia lo que son deportes genuinos, autóctonos, que enraizan en sociedades concretas, etcétera, y que también hay que reconocer y que también nos enriquecen desde el punto de vista cultural. Y luego, por último, lo dice también la ley del deporte, el deporte es derechos de los ciudadanos, por supuesto. Por tanto, nuestra obligación, especialmente desde las instituciones, pero también en el ámbito de las organizaciones, de la sociedad civil, de las federaciones, de las ligas, es trabajar por esa universalidad del deporte, ese acceso universal, en igualdad de condiciones. También por la inclusión, aquí se han tratado también esa dimensión inclusiva del deporte, el deporte de personas con discapacidad, por cierto, cada vez más competitivo, más extraordinario. Yo siempre recuerdo la experiencia del pasado verano de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Cómo se competía a un nivel extraordinario en todos los deportes. Por tanto, es derechos de los ciudadanos y derechos de nuestros deportistas de élite, profesionales, a los que tenemos que proteger también, a los que tenemos que garantizar sus derechos, su carrera profesional, que no se vea truncada más allá del propio azar o de su propia capacidad y de su propio talento, que los protejamos, que los cuidemos, que los mimemos, nos da muchas satisfacciones. Por tanto, también esa idea de los derechos de los deportistas profesionales. El deporte son derechos,
El deporte son también valores, lo decimos muchas veces, ¿no? Y por eso la importancia del deporte también en otros ámbitos, incluso en ámbitos que nos pueden ser muy útiles en las relaciones sociales, humanas, políticas, ¿no? Si aprendemos del deporte, si aprendemos de esa idea esencial en el deporte, que es el respeto al adversario y al compañero, ¿no? Esa revolución del respeto que sería tan necesaria, que es tan necesaria en las sociedades en las que vivimos ahora mismo, ¿no? Valores, por supuesto, vinculados al esfuerzo, a la capacidad de superación, digamos, al final, el trabajo y el sacrificio como condiciones también de o características fundamentales de los deportistas que les convierten en ejemplo, en referentes de todos nosotros, ¿no? Pronto voy a ver a las leyendas del fútbol, con las que queremos contar, porque es verdad que tenemos una selección de fútbol masculina y femenina extraordinaria, pero no nació ayer, es fruto, como pasa en las sociedades bien ordenadas y en las cosas bien hechas, es fruto de mucho tiempo, de mucho trabajo, ¿no? Dice Emilio Lledó, el gran filósofo español, que las cosas bien hechas son aquellas que permanecen, que continúan y que son fruto de un trabajo colectivo en el tiempo, en la historia. Unos siembran la semilla y otros recogen el fruto, ¿no? Bueno, pues la selección española de fútbol que hoy tenemos, masculina y femenina, tiene mucho que ver con esa continuidad y por eso esa idea de leyendas, esa idea de historia, pues es importante. Y por último también, termino ya, el deporte es empleo y es riqueza, lo sabemos. Cada vez más hay más personas dedicadas directamente al deporte como profesión y creo que eso además lo debemos cultivar. Cada vez más las universidades introducen materias tanto en la carrera como en los posgrados sobre derecho deportivo, periodismo deportivo, es decir, creo que cada vez más eso se fortalece en términos de empleo, en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, y en términos, por lo tanto, de riqueza de un país. Bueno, todo eso lo habéis tratado de una manera o de otra, con intervenciones de personas, de personalidades singulares del deporte en España que pueden hablar con conocimiento de causa, y yo lo que quería era subrayar esto, que al final el deporte nos debe unir, tenemos que trabajar juntos en mejorar, en seguir el camino de esa proyección fundamental que nos marca los valores del deporte. Yo estoy en eso, vengo todavía con la resaca positiva de la victoria de Carlos Alcaraz de ayer, que fue muchas cosas, ¿no? Y cuando uno supongo que la visteis, la mayoría que estáis aquí, pues uno ve lo que significa todo eso que he querido decir en muy pocas palabras y que habéis recogido hoy aquí con el deporte en positivo. Así que nada más, gracias Vicente de nuevo, gracias a AS por el trabajo que hacéis, por divulgar las grandes noticias, esas noticias que nos llenan de satisfacción cada día, ¿no? Con los éxitos del deporte español. Seguid así, contáis conmigo también el año que viene para seguir con este trabajo fantástico de este Congreso del Deporte en Positivo. Muchas gracias a todos y enhorabuena.